La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Buenos días, señoras, señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios Puerto Maldonado. A esta red de radio se une Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, quien es la radio del arzobispado, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta. Damos también la bienvenida a Onda Digital TV. A Metagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, las plataformas móviles del Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y todas las cuentas que están anexas a ellas están transmitiendo a Pensar Más. Además también nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Estamos listos ya para empezar el programa. Está ya esperándonos Rosa María Palacios, a quien saludamos en este 6 de septiembre del año 2021. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Ven ustedes a Abel muy abrigado, porque este fin de semana ha hecho mucho frío en la ciudad de Lima. Digamos, para el frío al que estamos acostumbrados los limeños, ¿no? Para peruanos que viven en otros lugares del mundo, se ríen un poco del frío limeño, pero muy húmedo, y eso hace que pues los días sean bastante grises. Sobre todo ayer domingo fue un día muy gris, y hoy día amanece también muy oscuro. Así que, si bien el año pasado ha habido poco resfrío, porque estamos con mascarillas todo el tiempo en la calle, a cuidarse, ¿no? De todas maneras. Pero antes de empezar el programa, tenemos, como siempre, que hacer las menciones correspondientes a nuestros auspiciadores. Y empezamos, como siempre, con la Pontificia Universidad Católica del Perú, que tiene un mensaje para sus hijos. ¿Tu hija o hijo aún no sabe qué carrera estudiar? Podrá explorar sus opciones con el Tour Vocacional PUC en línea. Participará en talleres y charlas con expertos, clases modelo, junto con nuestros profesores y mucho más. Que explore sus opciones y decida su carrera junto con la PUC. Conoce más en turvocacional.pucp.edu.pe. Ahora vamos con las obras de las religiosas dominicas de Arequipa. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima de Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicio de rayos X, mamografía, laboratorio de análisis clínico, ecografía, coloscopía, endoscopía, colonoscopía, tópico, farmacia y servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta, A10, Urbanización San José, Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de Arequipa. Y ahora vamos con los colegios dominicos. Empezamos con el Colegio Sagrado Corazón Sofianum, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad.
El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, formamos en Luz y Verdad. El Colegio Privado Bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación de las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Y finalmente se ha unido recientemente el Colegio Santo Tomás de Aquino, que es el colegio que está al lado de nosotros. Colegio Santo Tomás de Aquino de los Padres Dominicos. Ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida. Abre el proceso de admisión para el año 2022 para la primaria y secundaria. Informes a los teléfonos 987-118-509 y 426-3390. Colegio Santo Tomás de Aquino, 129 años formando en valores cristianos. Muy bien. Estos son todos nuestros auspiciadores, que cada día son más. Como ustedes saben, las obras sociales dominicas son enormes en educación y en salud, y ahí estamos nosotros. Muy bien. Pero hemos tenido un fin de semana un poco relajado para la política, dado que todos ustedes han estado viendo fútbol. Yo ayer a la hora del almuerzo vi un escándalo en la cancha en Brasil. Las autoridades sanitarias entraban, el COVID se coló en el campeonato, una cosa que normalmente no pasa, ¿no? Pero el Perú jugó, yo sobre todo recojo los comentarios, no es que yo sepa algo del tema, ¿no? Pero creo que la hinchada no estaba contenta, yo no entiendo, habían ganado y no estaban contentos, me dijeron que no han jugado bien, ok, pero han pasado otras cosas. Y vamos a hablar de política. Hay varios temas que están flotando en el aire, y uno de los más importantes, creo, es la política de nombramientos, por llamarlo de alguna manera, del presidente de la República. Hoy día hay una columna de Augusto Álvarez que habla de que ya no es ni nepotismo ni meritocracia, es amiguismo. Las personas menos calificadas acceden a puestos de funcionarios públicos y hoy las policiales, digamos, las noticias policiales están referidas a funcionarios públicos. No es que no hayamos tenido escándalos en otros gobiernos, ojo, no es que no hayamos tenido escándalos presidenciales también, muchos, pero no puede ser que en nombramientos importantes lo primero que se hace es revisar el prontuario del nombrado. Y esto es todos los días. No es por fastidiar al señor presidente. O son personas que no tienen las credenciales para estar en los cargos que más importan al país. El caso del jefe de inteligencia para todo el Perú es el comisario de Chota, es un mayor en retiro, muy amigo del presidente, seguramente debe ser un buen amigo, pero eso no lo califica para ser el jefe de toda la inteligencia del Perú. ¿Quién le va a proporcionar inteligencia? De verdad. La inteligencia se obtiene sobre la relación jerárquica y sobre la confianza que tienes en el sistema, ¿no? ¿Qué confianza se le puede tener a una persona que su máximo logro es haber sido comisario en Chota? Y es un mayor, no ascendió mucho más. Hoy, por ejemplo, porque todos los días es así el periódico y les puedo mostrar casos, gobierno nombró como jefe de Provías a funcionario que causó daño al Estado. Daño, o sea, ya ni siquiera. Jefe de Provías en la mira de la Procuraduría del MTC. El nuevo presidente de Provías y su asesor deberían pagar una indemnización al Estado por errores detectados en la Contraloría en la autorización para la construcción de los puentes Héroes de Cenepa y Malcas. Entonces, este señor Julio César Palacios García tiene un problema que tiene que resolver antes de ser funcionario público. No dudo
hay que decirlo, que hay una litigiosidad en el Estado que a veces es perversa. No dudo que hay buenos funcionarios que están atrapados, sí, en acusaciones que terminan siendo falaces. Pero el problema es que la norma de nombramiento del señor presidente es nombrar a personas que están atrapados en problemas judiciales o en problemas de control o que tienen un pasado tormentoso, empezando por los ministros. Esta semana arrancan seguramente ya la movilización más contundente del Congreso para llamar a pedir que informen, luego vendrán las interpelaciones y las mociones de censura, y hay ministros que siguen ahí, y todos sabemos que no deberían seguir ahí. Empecemos por el primer ministro. El presidente del Consejo de Ministros, el señor Guido Bellido, colecciona ya declaraciones. El otro día trató de responder a las acusaciones que tiene por machismo. Y la declaración fue peor. No se entendió. Tuvo que salir a explicar lo que había declarado. La declaración resultó más machista que lo que había hecho. O sea, prácticamente le decía a las mujeres que no denuncien, que piensen en su hermano, en su papá, en su hijo, ¿no? Y que por favor no denuncien, pues. Después digo, no, que se refería a las mujeres que denunciaban en falso, ¿no? Las que inventaban. Miren, nos hemos pasado los últimos, ¿qué les digo? 10 años convenciendo a las mujeres del Perú que por favor denuncien, que es la única manera de hacer visible el maltrato que sufren en casa, tratando de que se capaciten jueces, que se capaciten fiscales, que se capaciten policías, para que la comisaría, la fiscalía, no sea un espacio hostil a las mujeres, como es en muchos casos hasta el día de hoy, ¿no? Años. Y este señor se va a decir que no denuncien, que piensen en los hombres. En los hombres vamos a pensar, pues. Entonces, los nombramientos son de mala calidad, y algo que hace notar Augusto Álvarez hoy. Para esos nombramientos de mala calidad, pucha, las patitas corren. Pero para nombrar a Julio Velarde en el BCR, ¿qué hay? Hay problemas. Quieren tener todo el directorio completo para negociarlo con el Congreso, también la parte estratégica, ¿no? Mientras el Perú, en sus números, le va mal, pues. Le va mal. Yo reitero, a pesar de que me van a insultar por decirlo nuevamente, el Perú no va a crecer nada. Nada, pues va a crecer este año. Con las cifras del MEF, con las proyecciones del MEF, si el año pasado perdimos 11 y este año ganamos 10, no es que hayamos ganado 10, pues. Hemos perdido 1. Digo yo, ¿no? ¿A quién queremos engañar? Y con una inversión privada que no tiene perspectiva de crecer ni este año ni el próximo en este caos político. Porque creo que ya para todo el mundo quedó claro que esto de que la revolución comunista es un disparate, ¿no? No va a ocurrir. No hay forma que grupos divididos y enfrentados dentro de la misma izquierda, ¿no es cierto?, hagan ninguna revolución de nada. Y esto no va a ser Venezuela, ni Cuba, ni Corea del Norte. Eso no va a pasar. No tienen los votos, no tienen el pueblo, no tienen a las Fuerzas Armadas, no tienen a la iglesia, no tienen a la prensa, no tienen ni el poder real ni el poder fáctico. No hay forma. Entonces se están repartiendo el poder, pero se están repartiendo el poder como lo repartes, digamos, de una manera como lo harías si fueras el presidente de tu barrio. O sea, mi amigo tal, mi amigo cual, este que me ayudó en la campaña, este que me movió gente, este es buena gente, ponlo, este es de los nuestros también, sin verificar absolutamente nada. Y reitero, el caso de Iber Maraví es un caso grave, del cual vamos a hablar en extenso este programa con el periodista Ángel Páez de La República, que nos va a contar toda la investigación que han realizado para encontrar antecedentes fidedignos de la vida de Iber Maraví, un joven en 1981 de 19 años, que de acuerdo al testimonio de uno de sus compinches, era el que orientaba a los demás, daba cursitos, clases en su casa sobre cómo manejar explosivos.
La dinamita robada a las minas fue el instrumento de ataque preferido del Sendero Luminoso durante los 80s. Volar torres de alta tensión era su día a día. Dejar al país sin energía era su día a día. Y el ministro de Trabajo sabe volar una torre. No porque sea policía, ¿no es cierto? No porque sea parte del comando de demolición de la Marina. No, 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 no. Se entrenó en eso para hacerlo, según el testimonio de uno de sus compinches, y ha fallecido en Ayacucho. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de gente que no debe estar en el gabinete. Pero Castillo va a persistir y no los va a mover. Cerrón, que para eso es más astuto que Castillo, sabe que Maraví, finalmente maoísta, debería salir del gabinete y ha tratado de sacarlo con Bellido y no ha podido. Y no ha podido. Es como si Castillo hubiera dicho, ya le di sus cuotas a Cerrón, que no friegue, yo me quedo con las mías. Lo cual no es bueno. Lo bueno es que en esta pelea de puestos y de posiciones políticas no están haciendo gestión pública, para bien o para mal. En algunos casos, para bien, porque dejan a los peruanos trabajar, pero en otros para mal, porque el Estado tiene que prestar servicios públicos de calidad que no está prestando. Que no está prestando. Y ayer también la señora presidenta del Congreso dijo algo que es absolutamente cierto. Y por supuesto ha sido tergiversado, como ocurre en estos casos. Lo que dijo en buena cuenta es que en el Congreso no se ha presentado ninguna moción de vacancia contra el presidente de la República. Por lo tanto, no tienen nada que tramitar. A ella le corresponde dar trámite a la agenda sobre la cual hay consenso en el Congreso. Una agenda compuesta de mociones y proyectos. Si no hay moción de vacancia, no hay nada que tramitar. Y le dice al periodista, la vacancia está en la calle, pero no está en el Congreso. En efecto, no está en el Congreso y si ustedes ven en las encuestas, está en la calle. Moción de censura contra la ministra golpista, perdón, contra la presidenta golpista. Patinadaza, porque saben que Perú Libre y Juntos por el Perú no tienen los votos para censurar a la señora Alba. Ya han presentado otras mociones de censura contra la mesa directiva y han rebotado. Y este va a ser igual. Y en el Congreso, para tranquilidad del señor Castillo, por ahora, no hay todavía los 87 votos para vacarlo. Porque el ánimo del Congreso no es irse. El ánimo del Congreso es quedarse los 5 años. Entonces, la única cosa que puede hacer Castillo es tener a Dina Boluarte bien pegadita a él. Porque en el instante en que Dina les diga, conmigo se pueden entender, ¡pum!, sale disparado Castillo. ¿Que no? Ah, ¿no se acuerdan lo que pasó con PPK? ¿Cómo creen que fue? Fue igualito. En el instante en que Vizcarra les dijo, con ustedes yo me entiendo, ¡pum!, salió disparado pero Pablo Kuczynski. Obviamente no lo dijo él, tenía un operador que era César Villanueva, ¿no? Pero en el instante en que Dina Boluarte consigue un operador en el Congreso y le diga a todos, conmigo sí se pueden entender, ¡ping!, se le disparó Castillo. Entonces, Pedro Castillo tiene que tener a Dina Boluarte más o menos al lado suyo, las 24 horas del día. No la conoce, se han conocido en la campaña. Dina Boluarte es militante de Perú Libre, pero parece tener bastante independencia respecto a Cerrón. Y ella misma no está muy convencida de que va a durar mucho en el puesto, por eso ha pedido licencia a la, a la SUNARP, SUNARP, no, RENIEC, perdón, ha pedido licencia a RENIEC, señalando que estos trabajos duran 5 meses, nada más, y que puede volver a su puesto que es nombrado en RENIEC. No quiere perder su nombramiento, ¿no? Y que se dan cuenta del problema cuando la vicepresidenta del Perú está más preocupada de su nombramiento en el Estado que de ser vicepresidenta del Perú y de hacer un proyecto político. Es que todo es precario, pues. Todo es precario. Y ese es el problema central, la precariedad del poder en este momento.
Entonces no va a haber moción de censura aprobada contra la presidenta del Congreso y tampoco va a haber esta semana vacancia presidencial, ni moción presentada. Tranquilícense todos. Lo que sí va a haber, eso sí, es la presencia del presidente del Consejo de Ministros, la presencia del ministro de Trabajo, que tienen que dar explicaciones. Luego de eso, se pueden presentar las mociones de censura. Una moción de censura contra Bellido no va a tener los votos suficientes, se necesitan 66 votos, difícil que los tengan, porque, de nuevo, iría una bala y no quieren gastar sus balas. Pero una moción de censura contra el ministro de Trabajo se aprueba en 2 minutos, pero se aprueba rapidísimo. Y ese ajedrez debería saberlo jugar el presidente Castillo, ¿no? O sea, se van a volar a su ministro. El ministro lo que quiere es ir a contar su historia al Congreso, que sería interesante escuchar. Yo también quiero escucharla, porque hasta ahora no ha contestado a las preguntas correctas. Nadie le ha preguntado si tiene sentencia. No, es obvio que no la tiene. Lo que todos queremos saber es si conoce a estas personas, si hay otros testigos en Ayacucho que nos pueden contar de su juventud, por qué lo mandaron a estudiar a Ica abruptamente, ¿no es cierto? Que es donde finalmente termina su carrera. Y obviamente luego sus simpatías con el Movadef, su suegro, las firmas de su esposa y su suegra a favor de la creación del Movadef. Tiene bastante para contar. Va a ser una sesión entretenida. Pero, ¿que lo van a censurar? No creo que haya mucha duda al respecto. De este gabinete van a sobrevivir Maurtua, Frankia, tal vez Ceballos y Cadillo. Del resto, el Congreso no los quiere, punto. Y no están demostrando en la práctica ser mejores que lo que dicen los papeles sobre su trayectoria profesional. El caso del Ministerio de Trabajo es un escándalo que el primer acto del ministro sea aprobar el sindicato que él patrocina y al que pertenece el presidente de la República. O sea, si eso no es conflicto de interés, ya no sé qué cosa es conflicto de interés. Y que nadie diga nada. Su sindicato, el que él patrocina, él promueve ese sindicato. Con el presidente de la República. O sea, el ministerio a su servicio personal. Nadie dice nada. Ustedes podrán decir, no, le corresponde por derecho. Sí, pues seguramente, pero no hubo un plazo. Mientras tanto, pasan cosas importantes en el Perú. La gran pregunta que nos hacemos hoy, viendo los números, es, ¿estamos preparados para una tercera ola? Y muchos de ustedes dirán, no, ya no viene la tercera ola. Ayer han bajado la edad de vacunación a 30 años, lo cual es una buena noticia. Y la tuvieron que bajar ayer mismo porque no había nadie en los vacunatorios. No había asistencia. Entonces, eso te está diciendo que el público o ya se vacunó o no se quiere vacunar. Tienes las vacunas, baja la edad y ponlas. Ayer, 30 años. Desde ayer, 30 años. Muy bien. Tenemos que vacunar de 30 a 20 años masivamente. Pero hay un grupo de peruanos que no se está vacunando. Y es muy importante que se vacunen. Muy importante. ¿Por qué? Porque por el número total de dosis estamos llegando ya al 30% de la población objetivo, que son mayores de 18 años, ¿ok? 30% de los mayores de 18 años ya están vacunados. Para que no circule la enfermedad de forma comunitaria, se necesita que el 70% estén vacunados. Tenemos que doblar la cifra. Y el problema es que A, hay un grupo que no se está vacunando y B, no nos da el tiempo. No nos da el tiempo. Es imposible de acá a mes y medio, 2 meses, llegar al 70%. Y como no vamos a llegar al 70% en 2 meses, primero porque no tenemos las vacunas, segundo porque ya comienzan a haber problemas con la voluntad de la gente para vacunarse,
Sí, vamos a enfrentar una tercera ola. ¿Cuál es la diferencia de esta tercera ola? Que tiene otras variantes. La variante Delta se comienza a encontrar cada día más en el Perú. Y hay una nueva variante que es la variante Mu, que está en América, pero esperemos que no llegue al Perú. Pero como sabemos, eso de esperar que no llegue al Perú es una falacia porque llega, pues. Entonces, son variantes mucho más contagiosas. Es la misma enfermedad, pero las variantes son contagiosísimas. Y ahí, donde antes se contagiaban 3, ahora se contagian 10. Entonces, ¿qué estamos haciendo para armarnos para esto? Yo siempre me pongo en una situación, invito a ponérselas a ustedes. ¿Qué hubiera pasado si el 15 de marzo, un día antes del cierre, el 15 de marzo del año 2020, les hubieran contado todo lo que iba a pasar? Les hubieran pasado una película de lo que iba a pasar. ¿Qué medidas de precaución hubieran tomado cada uno de ustedes? Eso es lo que hay que hacer ahora. Las mismas medidas de precaución. Si no se ha vacunado, vacunarse. Si se ha vacunado, tener todo lo que necesita para pasar un tiempo aislado. Porque cuando venga la tercera ola, como vino este verano, la segunda, muchos creíamos con sinceridad que iba a ser más suave. Si ya pasamos la primera y fue fuertísimo, imposible que sea más grande. Fue más grande. La de febrero fue muchísimo más grande en muertos y por lo tanto en contagios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para estar bien en la tercera ola? Tener todo listo para estar seguros de que es posible que la mayoría de los peruanos pasemos de nuevo un confinamiento. Todo lo que usted tenga que ordenar, arreglar, tener a buen recaudo para pasar un tiempo que puede ser 15 días, no va a ser más de un mes, confinado, téngalo listo. Si ya está vacunado, sus posibilidades de contagiarse son mínimas. Y acá viene un pedido que es muy importante. En una tercera ola va a ser muy importante distinguir vacunados de no vacunados. Lo están haciendo todos los estados en el mundo. Necesitamos una identificación de vacunados. No basta con el cartoncito que nos da el ministerio porque es muy fácil de falsificar, se pierde, etc. Hay que sacar un código QR que sí se puede sacar fácilmente de la página web del Ministerio de Salud para todos los que han recibido las 2 dosis. Ese código QR tú lo llevas en tu teléfono y ese es tu pasaporte. ¿Ok? Muy bien. Hay un grupo de peruanos, entre ellos yo, y acá se voy a hablar a título personal, que hemos recibido nuestras dosis total o en mi caso parcialmente en el exterior. ¿Ok? Total o parcialmente en el exterior. Y nos hemos inscrito en la página web del Ministerio de Salud como peruanos vacunados en el extranjero. ¿Ok? Pero la página web de peruanos vacunados en el extranjero, ¿ok? Acá, no se habla con la página web de peruanos vacunados en el Perú. Entonces, teniendo las 2 dosis, no tenemos código QR. Por lo tanto, hemos ahorrado vacunas al Perú, pero no somos ciudadanos con el pasaporte para poder circular en el Perú. Para circular en el extranjero no tenemos problemas porque hay que ir al Centro Internacional de Vacunación y obtener la cartilla. Entonces, esa amarilla que se usaba para la fiebre amarilla para viajar a Brasil hace años o a otros países, muy bien. Esa cartilla, la misma, te ponen tus 2 vacunas. Llevas tu constancia que te han vacunado y te ponen la de Perú y te ponen la del país que te vacunaste, en mi caso Estados Unidos. ¿Ok? Eso es para viajar afuera y tiene valor. Pero dentro del Perú, para tener el famoso código QR de vacunación, todos los que estamos en la lista de peruanos vacunados en el extranjero tenemos que estar en la otra lista. Porque si no, ¿qué pasa? Miren lo que puede llegar a incentivar el ministerio por no hacer eso. Que nos volvamos a vacunar en el Perú cuando no nos corresponde.
Y no está bien. No está bien. Y esto puede ser terrible, porque conozco personas, me lo han dicho, con mucha naturalidad, que se fueron, por decirles, en mayo a Estados Unidos, se vacunaron con Johnson y Johnson, una dosis, y se han vuelto a vacunar con las 2 dosis de Sinopharm, o las 2 dosis de Pfizer. ¿Y por qué no más protección? O sea, tenemos un grupo de gente que no se quiere vacunar y un grupo de locos que se está poniendo 4 vacunas. ¿Qué hacemos? Por el amor de Dios, el ministerio tiene que poner orden. Y claro, si a mí el día de mañana me dicen que viene un confinamiento, que no puedo salir a ninguna parte, que solo van a poder salir los que están plenamente vacunados, yo estoy plenamente vacunada, pero una de mis vacunas está en el Perú, otra en el exterior, y no tengo el código QR y por lo tanto no puedo salir, salgo, pongo el brazo y me pone la otra vacuna para que yo pueda trabajar. ¿Se dan cuenta del problema? A ver, señor ministro Ceballos, si me entiende. Las 2 páginas web tienen que hablar. Porque además hay otro problema. Se calcula por migraciones que más de 100.000 peruanos han salido a vacunarse. Solo por las salidas de migraciones. 100.000. Y se han anotado en la web 20.000. Los otros 80.000 no se quieren apuntar porque se mueren de miedo de que no les den el famoso código QR, entonces están yendo a vacunarse doble. ¿Ah? ¿Les parece inteligente? A ver si hacemos algo inteligente y le ahorramos además al Perú 100.000 vacunas que pueden ponerse a la gente más necesitada de la siguiente generación. Es una cosa de locos, de verdad. Entonces, preparémonos para la tercera ola, bien preparados. Tarea del Ministerio de Salud, hacer que las webs se hablen. O sea, si esta persona ya se inscribió acá, entonces acá ya tiene que salir como completamente vacunada. No es difícil, ¿ah? He preguntado con gente que sabe hacer estas cositas y me dice que es sencillísimo. DNI, ya está. Match. No es nada complicado, por el amor de Dios. Pero a veces pedirle al Estado cada cosa sencillas es la muerte. Se demoran meses, pero en fin, advertidos están. Otras cosas importantes, que sí ya le corresponden no a nosotros, sino al Estado, es oxígeno, camas de hospitalización, camas UCI. Y el problema es que nos pasó en la primera ola. Pasa la primera ola y tú dices, ay, he mejorado tanto que ya no me va a faltar para la siguiente. Y el problema es que sí te falta para la siguiente. Ese es el problema. Y una nota final antes de irnos con Ángel Páez. Recuerden que el Perú tiene el número de muertos por cada 100.000 habitantes más alto del mundo, del planeta. Y el que nos sigue está bien lejos. O sea, somos campeones, pero claro, ustedes dirán, otros países falsean sus cifras. Yo no sé. Pero acá hay casi ya 200.000 muertos. Si no, tal vez un poco más, porque hay formas de leer las cifras. Pero digamos, hoy 200.000 muertos por COVID. Y la segunda ola fue peor que la primera. No habían vacunas, de acuerdo. O sea, había, pero no las teníamos en el Perú. Una tercera ola es más que posible, es esperada. Toda Europa la ha tenido. Estados Unidos la tiene. Más que esperada. Pero estamos ahorita en la parte baja la curva. Maravilloso porque está chato, hacia abajo ya. Perfecto. Eso va a subir. Con otras variantes. ¿Ok? Esa es la historia. Muy bien, nos vamos a la pausa, ¿no? A ver, porque ya estamos con Ángel Páez. Sí, Rosa María, Ángel Páez tiene la gentileza ya de estar con nosotros. Lo esperamos un minuto, vamos a la pausa, pero permíteme decirle a la gente que nos escribe, dicen, ya empezó con la discriminación por las vacunas. Yo solamente quiero repetir las palabras del Papa Rosa María, que dice: vacunarse es un acto de amor y hacer que otros se vacunen es un acto de amor. Nada más, ahí lo dejamos. Vamos a la pausa y volvemos.
Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos están escuchando por Radio Santa Rosa, Chimbote por Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios. En Huánuco nos escuchan por Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbre, Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Yurimagua Radio Oriente, Cajamarca Radio Los Ángeles, Lampa Radio San Valentín, Cerro de Pasco Radio Activa, Huanta Radio Continental, Onda Digital TV también se une a la transmisión, y también las plataformas móviles de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa. AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, y la página web www.radiosantarosa.com.p. Rosa María, adelante por favor. Muy bien, y estamos con Ángel Páez, periodista del diario La República, con muchísimos años y trayectoria en investigación política, pero también en investigación sobre terrorismo. Y la semana pasada publicó en Entregas una crónica larga de las actividades del ministro de Trabajo Iber Maraví cuando tenía 19, 20 años en el Ayacucho de los años 80-81. Ángel Páez tiene además la edad suficiente como para haber cubierto esos hechos cuando él era un joven periodista. Así que conoce bien la zona, conoce bien el ambiente en que se desenvolvió Sendero. Hoy los más jóvenes de repente no nos entienden, pero fue una situación de mucho peligro para el periodismo peruano y que se cubrió con mucho sacrificio. Y ha tenido que ir a buscar páginas viejas, a desempolvar archivos muy antiguos para encontrar la historia del actual ministro de Trabajo. Gracias, Ángel, por estar con nosotros esta mañana. Un placer, Rosa María, por esta oportunidad para compartir precisamente todo lo que has descrito, que efectivamente es así. Empecemos, a ver, vamos a decir, por ponerle un poco de contexto. Tú eres una persona que ha cubierto terrorismo en los 80, sabes muy bien cómo era. Un joven de 19, 20 años, como Iber Maraví, ubicado por testigos de la época en atentados dinamiteros, ¿es en realidad poco creíble, una ficción? Es imposible, porque a veces te llegan cosas y no, pues eso no puede pasar. ¿Cómo era Ayacucho de los 80 para un joven de 18, 19 años? Bueno, era un periodo de cambio de gobierno. Bueno, la guerra empieza el 17 de mayo de 1980. Estaba saliendo el gobierno militar de Morales Bermúdez después de una larga experiencia. Entonces, y se celebraba el 18 las elecciones democráticas, ¿no? Y ese mismo domingo, por un día previo, de la madrugada del 17 y 18, un grupo armado va a la localidad de Chuschi, entra al local del Jurado Nacional de Elecciones, o el Tribunal Electoral de la época, y destruye las ánfaras, y entre las consignas que dejaron, señalaron que era el inicio de la lucha armada, ¿no? El famoso ILA. Y en esa época había mucha ebullición social y política, porque veníamos de una dictadura militar, venía un proceso electoral con bastantes expectativas, pero lo que no era muy público es que las organizaciones de izquierdas se dividieron, por decirlo de una manera, entre los grupos que consideraban que era el momento de iniciar la lucha armada y los que decían que no, ¿no? Entre estos grupos radicales estaba el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, que ya estaba trabajando con anticipación desde el mediado de los años 70, ¿no? Cuando Abimael Guzmán renuncia a la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga y inicia la preparación de esta movimiento armado. Incluso en el año 79 ya se instalan en Lima y en varias localidades de Ayacucho las llamadas escuelas militares o escuelas populares, donde estos jóvenes que vienen en gran parte de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, y también había un pequeño grupo de trabajadores y campesinos, se unen y se forman. Entre estas personas que se forman, según declaraciones de los
primeros detenidos de este levantamiento el año 80 y 81, según declaraciones, y eso es lo que hemos conseguido, de estos primeros detenidos con estos primeros ataques en Huamanga, y al mismo tiempo habían acciones en el campo, pero estamos hablando de Huamanga, en la parte urbana. Uno de ellos dijo que se había formado, este señor se llama Juan Alarco Gutiérrez, se había formado en una escuela popular dirigida por Víctor Olarte Espinosa. ¿Quién es Víctor Olarte Espinosa? Víctor Olarte Espinosa, según las mismas declaraciones, no es una interpretación de la policía ni mía, no son recortes periodísticos, son declaraciones que llegaron a fiscalía tal cual, ¿no? Pregunta y respuesta. En esa época no había DIRCOTE, ¿no? No había tortura, no había ese tipo de denuncias todavía, ¿no? La Policía de Investigaciones del Perú era la que hacía las investigaciones, que era un cuerpo muy profesional. Según estas declaraciones, Víctor Olarte Espinosa era tío de otro miembro de este grupo que se llamaba Iber Maraví Olarte. O sea que desde el año 79, el tío de Maraví, quien aparece junto con él en varios atestados y en varias declaraciones, desde el año 79 ya estaban siendo parte de esta organización. ¿No? Ahora, vamos a parar ahí un instante. Dale. Para entender un poquito lo que acabas de explicar de la policía, porque hay gente que dice, no, pero en esa época torturaban a todos, entonces como los torturaban, sacaban estas declaraciones. Y hay que entender que estas declaraciones son anteriores al ingreso de la Fuerza Armada de Ayacucho a controlar el problema de Sendero. Estas declaraciones son del año 81, donde, como bien dices, todavía la Policía Nacional solita, 80, 81, hasta fines del 82, la Policía Nacional sola enfrenta el fenómeno terrorista. ¿Es así? Por favor, recuérdale bien al público la fecha para tener esto claro. Efectivamente. Es más, la primera ley contra el terrorismo es del año 81. Y se emite esta norma, es un decreto legislativo 046, si no me confundo, se emite precisamente por estas primeras acciones, ¿no? Porque no había una norma específica para este tipo de actividades, ¿no? Y entonces lo que publicamos ayer precisamente, no es que el señor Maraví y su tío Víctor Olarte aparecen en cualquier atestado, no, aparecen incluso en ampliaciones de atestados, porque cuando comienzan estas acciones no existía la norma y se les aplicaba otro tipo de delitos, pero cuando apareció la norma, ¿no? En marzo, si no me equivoco, ya se le incluye, ¿no? Implicados en tales delitos más el delito de terrorismo. O sea, era un no habido por el delito de terrorismo, ¿no? Gracias. Con esta primera norma, a partir de las declaraciones de estos detenidos. Y claramente aparecen en los documentos que este señor está buscado, no habido, requisitoriado por el delito de terrorismo. Ahora viene el gran desafío. ¿Qué pasó después? Bueno, eso es una cosa que todos tenemos que reconstruir, pero vamos por partes. Ahora, hablando de la verosimilitud de las dos declaraciones, porque son dos, sí. Y eso es bien importante en periodismo, no es una persona que dice, son dos personas que dicen, las dos fallecidas, y las dos, entiendo, fallecidas en combate con las Fuerzas Armadas, años o meses después. Estas dos personas, ¿por qué confesarían? Uno lo primero que dice es, ¿y por qué cuentan todo esto? ¿Qué estrategia habría detrás? Bueno, para empezar, estas detenciones de Juan Alarcón y otro testigo que es Alfredo Silvera, ¿no? Se hacen en una secuencia de acciones, o sea, la clásica actividad detectivesca de la época, ¿no? Los interrogan, ellos están detenidos, están aislados y lo que hacen es interrogarlos y van dando nombres y nombres y nombres y van cayendo de grupo. No es que caen todos de un solo grupo, caen como 40. Ayer estaba haciendo la lista y me salió más o menos 40 en ese periodo del 80 y el 81, porque conforme acometían las acciones salía la Policía de Investigaciones a hacer su trabajo, ¿no? Entonces, cuando comienzan a dar los nombres, es allí que salen las indicaciones. Por ejemplo, uno dice que en la primera época, el que fue entrenado por el tío de Maraví es Juan Alarcón Gutiérrez, y él dice que incluso el tío fue jefe de una zona de Sendero Luminoso.
Y Claro. mencionan que el propio Iber Maraví también fue jefe primero de una zona oeste y después de la zona norte. Incluso describen en los momentos en que él organiza los ataques en su casa. Dan la dirección de Claro. la casa, ¿no? Y entonces, Además, este da la trabajo, dirección de la casa claro, que efectivamente se ha corroborado que es la dirección donde vivía la familia Maraví. sí, Nadie y salió donde, a negar eso. claro, y también Ahora, donde estaba, y en ese grupo a también la- estaba Edita Lagos, ¿ah? También es importante destacar. exactamente, en el mismo atestado está Edith Laos. Y Ahora, hay hay acciones en algo. las que Iber Maraví es jefe de Edith Lagos. Ah, su. Sí, hay operaciones en las que el grupo está integrado por Edith Lagos, también por Juan Alarcón, y el que dirige es Iber Maraví, según estas declaraciones de estos senderistas comprobados. Senderistas comprobados, este grupo luego, Sendero Luminoso se sintió muy golpeado en la parte metropolitana de Huamanga. Tanto es así que preparan una fuga, Ah, ¿ya? Ahí la nomás, ¿no? famosísima, la Claro. famosísima fuga del hospital. Donde salen Alarcón, Silvera, Edith Salen todos, Lagos, todo el grupo. Y ahí se salen recuperan. 70. Claro. Salen 70. Fue una cosa de locos. Sí, sí, Fue sí. una derrota. Y es una de las razones por las cuales Fernando Belaúnde se convence de que hay que mandar el ejército. Sí. Que todo el mundo le dijo en su momento que era un error meter al ejército, a las Fuerzas Armadas en esto, que las Fuerzas Armadas no estaban preparadas para tratar con civiles y que se les iba a ir de las manos. Pero Fernando Belaúnde, que creía al principio que era un problema de abigeato y después se dio cuenta que no era un problema de abigeato, manda en el 82 a las Fuerzas Armadas y cambia todo el escenario de Ayacucho. Pero regresemos a la Ayacucho del 80-81, principios del 82. Era una ciudad pequeña, como sigue siendo hoy, y era más pequeña de lo que es hoy, y todo el mundo se conocía. O sea, las familias de Ayacucho, como sucede en cualquier pueblo chico, más o menos tienes tasados a todos los que viven cerca a ti, lejos de ti, más parientes, más etcétera, ¿no? Y no, no puede ser muy difícil encontrar testigos de época que nos hablen de Ibero Maraví, ¿no es cierto? ¿Qué trabajo se está haciendo? Nosotros como periodistas ya lo estamos haciendo. Me imagino. Ya hemos identificado por lo menos a 5 sobrevivientes. Ahora, de esa época. Ahora, de que hablen es otro tema. Es otra historia, yo lo sé. Hemos hecho un hallazgo muy importante que esperamos revelarlo en estos días, pero es muy importante porque esta persona que aparece en los atestados, que aparece dirigiendo varias cosas, está viva, ¿ya? Entonces, ojalá que nos permita contar, ¿no? Y simplemente ratificar lo que dijo en aquella oportunidad, porque como tú mencionaste, no se trata de una persona, son varias las que dicen, porque yo he mencionado 2 casos, pero tengo entendido, porque he logrado tener contacto con efectivos policiales de la época, incluso después con miembros de lo que ahora se denomina Dirección contra el Terrorismo, que conocieron también ese periodo, que me indicaron que hay otros testimonios y que están, y saben que hay declaraciones por escrito de otros testigos sobre el papel que cumplió en esa Ahora, oportunidad. es curioso que la defensa de Maraví sea yo no tengo sentencia. Nadie ha dicho que la tenga, ¿no? O sea, esa no es la discusión. Pero los no habidos nunca van a tener sentencia. Claro, pues no ha habido. Ahora, estos atestados que terminan en el 81, 82. Hay uno Luego, que termina en el 83. ok. Porque el expediente pasa, por razones que en estos días también vamos a saber, el expediente pasa con Maraví y todos los demás, ¿no? Con la familia Morote, con la familia Durán Araujo, con la familia Cruzato, o sea que son pesos pesados fundacionales, ¿no? Con varias Claro. familias, con varios miembros de la familia Guaranja, 14 años después de haber fallecido el famoso líder Girando Pérez Guaranca, según el propio Maraví, se casó con su esposa, ¿no? Claro. Esta experiencia en el año 83 vino a Lima y estuvo en el 14º Fiscalía en lo Penal de Lima, ¿no? Porque varios apelaron y regresó a Ayacucho, ¿no? Claro, Sí, pero otros sí fueron sentenciados en ese expediente, sí, pero él sí, no, porque él no estaba vivo. claro. Ahora, él se casa con la hija de Pérez Guaranca, o sea que es evidente Sabiendo su quién esposa, ¿perdón? Sabiendo quién era. Ah, por supuesto. Pero la esposa de él y su suegra firman para el Movadef
Y cuando se le pregunta a él por qué firmaron, dice que la sorprendieron en la calle y que no sabían lo que estaban firmando. Lo cual, sabiendo quién era el padre, bien difícil que no supieran quién estaban firmando, ¿no es cierto? Las excusas son muy malas. Ahora, los años perdidos de Iber Maraví, que son del 82, digamos, para adelante, a él lo encontramos en Ica, por lo menos graduándose años después de abogado, 96. en la Universidad ¿Perdón? 1996. Claro, en el 96 aparece en Ica graduándose de abogado. Lo que quiere decir es que tiene que haber migrado a Ica, de alguna forma su familia lo puede haber sacado, que era lo que se hacía en la época. O sea, cuando tú tenías un hijo metido en esta vaina, la familia en un momento lo convencía y si lo podía convencer, lo sacaban. Yeah. Lo sacaban afuera, lo sacaban a Ancash, a Arequipa, a Tacna, a donde fuera, para que desapareciera un tiempo y la policía no lo chapara. ¿Ese parece ser el caso de Iber Maraví? Así parece. Mira, desde el año 82, que aparece en el último testado, hasta el año 96 son como 14 años. Hay un espacio demasiado grande. No estudió 14 años, evidentemente. No creo que haya estudiado 3 carreras. No, lo han sacado y lo han aparecido en otro lugar. Ya, mira, lo que nos han dicho los agentes de la DINCOTE que trabajaron por aquel periodo, también me dijeron que había otra modalidad y se basan precisamente en las declaraciones. Estos jóvenes, Juan Alarcón y Alfredo Silvera, que eran parte del grupo de Iber Maraví, después de la fuga del campo, igual que Lagos, después de la fuga del penal de Huamanga, ¿qué hicieron? Se reincorporaron, ascendieron, pero en el campo, ¿no? Claro. Y continuaron haciendo actividades terroristas. De hecho, Alfonso Silvera murió tratando de destruir una hacienda, Edith Lagos también enfrentándose a la policía en el campo, y lo mismo Juan Alarcón. Entonces, ellos no descartan esa posibilidad también, ¿no? Porque, claro, de que haya tenido un tiempo en el campo, ¿no es cierto?, haciendo terrorismo en el campo, pero en algún momento, probablemente luego de la caída de Manuel Guzmán en el 92, sale a la costa y se instala en Ica y se borra, ¿no es cierto?, ahí, un tiempo. Algo que me dicen los veteranos de la DINCOTE, me dijeron es que, mira, pero además hay un tema importante que hay que resaltar. Nunca se han detenido a todos los senderistas. No, pues. 2, nunca se supo quiénes fueron los autores de determinados crímenes y atentados, ¿no? Así es. No se sabe plenamente quiénes eran la totalidad de miembros del Comité Central, se conocen solamente seudónimos, no se saben si murieron, no se sabe, o qué pasó. Claro, se conoce, lo que pasa es que el video de Sorba el Griego permite a la policía identificar a la cúpula y centra el trabajo del GEIN en la cúpula, inteligentemente, para que caiga toda la organización, pero no capturan a toda la organización. A los aparatos ejecutores. Hay muchos asesinatos, hay muchos atentados gravísimos cuyos autores se desconocen. Hay senderistas muertos, ¿no? Cuya identidad nunca se conoció, ¿no? Son NN. Entonces, estos oficiales me dicen, obviamente, un no ha habido, puede haberse perdido en esta neblina de miles de personas, ¿no?, que estaban implicadas y cuyos nombres al final no conocemos, ¿no? De hecho, hay muchos senderistas todavía que son buscados. Hay que recordarlo, claro, y el tema es que estamos hablando, que entienda la gente más joven, en una época en la que los expedientes no estaban digitalizados, que no había internet. Claro. No es que tú apretabas un botón, ponías Iber Maraví y te salía todo. No, tenías que ir página por página a buscar. Y además dependía mucho de la buena memoria de la gente policial, de la identificación de los sujetos, y por eso se priorizaba. Entonces ibas a la cabeza de la banda, y con la esperanza de que te cayeran el resto. Pero no había el nivel de tecnificación que hay hoy. De acuerdo a todo lo que has leído e investigado en esta semana, no te queda duda de que Iber Maraví fue parte en su juventud de Sendero Luminoso. Sí, el señor Maraví mostraba un documento fiscal que decía, archives este caso porque no hay pruebas, o una sentencia en la que se les culpa o le dicen que ya caducó el caso, yo podría dudar, pero tengo al frente varios documentos que lo señalan a partir de testimonios y a partir de documentos policiales y fiscales como miembro de Sendero Luminoso de aquella época,
como mando de las zonas norte y oeste, como jefe de operaciones terroristas y además como integrante de otras células que también cometieron otro tipo de actos violentos, ¿no? Pero, por ejemplo, Teresa Durán Araujo es una conocida dirigente de Sendero Luminoso, ha sido sentenciada en ausencia junto a Iber Maraví. Entonces, Perdón, estamos perdí esa parte hablando de final. Me dices, referencias. ¿cuál es cuál es la referencia de Teresa Durán Araujo con Maraví? Teresa Durán Araujo es una miembro de una familia fundadora de Sendero Luminoso, del que fue parte del comité central, ¿ya? Y ella ha sido sentenciada en ausencia, es no habida hasta el día de hoy. Ya, ella aparece al lado de Iber Maraví en los documentos. ¿Dónde se presume que está Teresa Durán Araujo? En el extranjero. No en el se sabe. extranjero. Sí, O sí. muerta o en el extranjero. Sí, sí, claro, exactamente. Entonces, es un caso parecido, ¿no? En el sentido de que es una persona no habida. Pero en su caso sí tenemos la pista de cómo siguió su proceso judicial. En este caso no sabemos. El señor Maraví debería mostrar los documentos qué sucedió con su caso. No, y además hay otra cosa. O sea, si fuese un arrepentido, que los hubo, Claro, ¿no es cierto? El Estado les daba facilidades, ¿ah? claro. El Estado peruano en los 90, con Fujimori, hacen una política de arrepentimiento, claro, arrepentimiento con delación, pero te premiaban, con lo cual te exoneraban de tu juicio. Tú podías decir, sí, señor, yo he sido, pero fulano, mengano, tultano son estos, los entrego, y a ti te exoneraban de toda pena. Entonces, si él hubiera querido arrepentirse, tenía un espacio para arrepentimiento, y nunca se arrepintió tampoco. Bueno, ha dicho que condena todas las acciones violentas, etcétera, ¿no? Supongo que se debe haber arrepentido. Claro, pero una cosa, pues, tú sabes, es entre el dicho y el hecho, ¿no? Claro, Y sí, claro. a todos nos preocupa que Sendero Luminoso esté en el gabinete. O sea, no es un simpatizante, es un mando de Sendero, es muy diferente. No, no es alguien que cayó en una redada como muchos en aquella época, o por Claro, una delación sin fundamento, no, no hay nada de eso. claro, o un Son, indultado inocente, ¿no? Porque han habido inocentes indultados, ¿no? No, no es un indultado no, tampoco, inocente, no, no, es un mando que se salvó porque se escondió y estuvo no habido, claro. pero Y hay está, documentos tú que lo dices, acreditan, sí. claro, y está al lado de gente. Ahora, hay lo que es curioso en algunas declaraciones es que en ambos casos, algunos señalan con seudónimo aparte de la organización, pero a Iber Maraví lo Ah, señalan sí, siempre con nombre y apellido. ¿Por qué? sí, y su tío es, dice, ¿no? Y su tío es Víctor Olarte Espinosa, quien fue jefe de una escuela popular en el año 1979. Los dos lo dicen, o sea, en investigación periodística, cuando hay varios testimonios que coinciden, ya pues hay Claro, match, porque hay hay varios que coincidencia, dicen, ¿no? y en el grupo estaban pues Tito, Pepe, Bermejo, no sé, y Iber Maraví. O sea, a los demás los identifican por seudónimo, pero a Iber Maraví lo identifican con su nombre completo y con su dirección completa. Eso es Sí, una cosa rara. sí, y él Ahora, nos dio la voz. Bueno, sí, claro. podría decir Iber Maraví, no, esa gente me odiaba en Ayacucho. Yo era un estudiante ejemplar, entonces todos me metían en sus declaraciones para tirarme dedo cuando yo no tenía nada que ver. ¿Eso es posible? Eso sería posible en tanto él se hubiera presentado, ¿no? Y hubiera dicho, miren Claro, señores, estas personas me han acusado porque me deben plata, me pegaban, me quitaron a mi chica, lo que sea, ¿no? Y me lo que fuera, odian, o son de me otro odia. partido, etcétera. Pero no, todas las declaraciones coinciden en que este señor era una persona muy activa y probablemente desde el año 79, si nos referimos a lo que dicen los testigos en cuanto al papel que cumplió el tío, ¿no? Que eran lo que se llamaba un iniciador de la lucha armada, un miembro de esta parte fundacional de Sendero que se entrena específicamente desde el año 79 en el campo, ¿no? En acciones armadas, ¿ya? Para iniciar la lucha, para iniciar la guerra de Sendero Luminoso el 17 de mayo de 1980. Pero es interesante, los testigos dicen que Iber Maraví les enseña cómo usar la bomba molotov, cómo se usan los explosivos, etcétera,
Eso es algo que seguramente, si nos referimos otra vez a estas declaraciones, debe haber aprendido en las escuelas populares. Tiene sentido, ¿no? Porque el Claro, tipo ahora, era el que dirigía ahora eso. tampoco hemos podido ubicar a Iber Maraví dentro de asociaciones de víctimas, porque las hay en Ayacucho, muy activas, y gente que también pues se conoce, ¿no? Entonces, hijos de desaparecidos, hijos e hijas de desaparecidos, esposas de desaparecidos, hay asociaciones muy activas en Ayacucho hasta el día de hoy, yo los conozco, he trabajado con un grupo un par de veces, no Sí. está ahí tampoco, ¿no? O sea, no está ubicado en ese escenario tampoco, Iber Maraví, No, para no, nada. no aparece en ninguna asociación de familiares de víctimas, no aparece en el registro de víctimas, no he visto su nombre referido en alguna de este tipo de lesiones y tampoco lo recuerdo. Tú has mencionado algo, yo de hace 30 años cubro Sendero Luminoso en Ayacucho, ¿no? Y conozco el campo, no solamente me metí en la ciudad, conozco cómo se cubrió no solamente la guerra, sino también el post-conflicto. Entonces, no recuerdo que aparezca su nombre y he buscado a aquellas personas con las que hablé en aquel periodo y no, pues no, él estaba más bien simplemente, no ha habido. Claro. O sea, es un ayacuchano que resulta que no está en ninguna de las asociaciones, que condena el terrorismo, y que no está en ninguna asociación de víctimas, que no le han matado a nadie, ¿qué pasó acá? Es una cosa muy rara, ¿ya? Ahora, por el otro lado, eh, él señala que todo el mundo conocía a Edith Lagos. O sea, no niega conocerla, porque todo el mundo conocía a Edith Lagos. Lo cual también es verdad, porque era una chica muy, muy conocida por la huelga estudiantil, que ella había liderado en los 70s. O sea, era una persona muy activa y muy conocida en Ayacucho. Entonces, todo el mundo la conocía así, y entonces yo también la conocía. No me pueden acusar por conocerla, porque todos la conocíamos. Ahora, y si él Pero era es, su sí, jefe, estamos hablando de un asunto, tú has dicho algo muy grave, que es, él era jefe de Edith Lagos. sí, Y eso Edith Lagos, dicen, claro, claro, Edith Lagos eso dicen los es un testigos. personaje construido por Sendero después de su muerte, construido en digamos, en esta mitología senderista que se construye para tener el ejemplo de la joven mujer entregada y luchadora, ¿no? Es parte de la mitología de Sendero creada para atraer a jóvenes a la lucha armada. Y él era su jefe, Claro, lo entonces, que fue alimentado, claro, eso es lo que dicen los testigos, ¿no? entonces, Que ahora, al menos en una, corramos el tiempo y vamos a este siglo, aparece nuevamente Iber Maraví, ahora sí como vinculado al CONARE. claro, Y tiene CONARE sentido. es el sindicato que simpatiza con Movadef, que tiene miembros del Movadef en el sindicato. Hay una línea directa, ideológica, que conecta la experiencia del 80 al 82 con el CONARE, ¿no? Y hay muchos de los que participaron, por ejemplo, en ese movimiento huelguístico en Ayacucho, tenían antecedentes de haber pertenecido a Sendero Luminoso, ¿no? Esa es otra parte también de nuestra investigación. Estamos buscando los antecedentes de las personas que participaron, ¿no? Y que hemos encontrado, estamos por verificar, que hay dos o tres que como Maravilla han tenido antecedentes de la época inicial de Sendero Luminoso, ¿no? Y está de más decir que hay entre ese grupo de Sendero inicial, de Sendero, de grupo inicial de Huamanga con los de Conares, que se levantaron en la misma ciudad. O sea, hay una relación directa allí, ¿no? O sea, entonces, podemos Oh, asociarlos a sí, Sendero con CONARE y a sí, CONARE claro, con este FENATE que acaba de crear, no lo acaba de crear, exactamente. pero lo acaba de autorizar el mismo Iber Maraví, Sí. porque FENATE es un Mira, brazo de CONARE. claro, hay una vieja táctica senderista que es la de armar grupos paralelos. A ellos lo llaman organizaciones generadas o grupos generados. Por ejemplo, en la carretera central en los años 80, en plena guerra, habían sindicatos, ¿no? Claro. Que no eran terroristas, no eran senderistas, que estaban vinculados a la CGTP, pero para Sendero que les molestaba mucho que no se sumaran a la guerra. Entonces, ¿qué hacían? Creaban otros sindicatos paralelos
que mataban a los gerentes, mataban a los otros dirigentes que no querían sumarse a la lucha armada, y así enervaban la situación y creaban todos estos movimientos, ¿no? Entonces, igual, lo mismo hicieron con SUTEP, crearon un grupo generado, un grupo paralelo, para presentar acciones más radicales respecto a lo que hacía la izquierda legal que está a cargo de SUTEP, ¿no? O sea, es una estrategia senderista. Claro, lo de Conare. Ahora, yo recuerdo muchísimo que se combatió a Robert Wainalaya, que se denunció estos hechos. Conare fue aplastado, era una comisión nacional de reorientación, hasta el nombre pues, era comunista, ¿no? Iban a reorientar a SUTEP, ¿no? Muy reorientar bien. Ideológicamente. Y reorientar ideológicamente a SUTEP, era una cosa, de hasta la concepción era comunista, muy bien. Y eso muere, pero de ese grupo surge esta federación, que era la que querían inscribir, y el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo se negaron sistemáticamente a inscribirla por eso, porque tenían un vínculo directo con Sendero Luminoso. Llega este ministro, autoriza esta inscripción como primer acto, donde hay un manifiesto conflicto de interés. Claro. Y la pregunta que uno se hace ahí es, ¿qué hace Castillo en ese sindicato? Efectivamente. Ahora, claro, hay una consecución en cada acto que tú mencionas. Evidentemente, el reconocimiento de FENATE es también porque existe una cercanía ideológica entre este grupo y quien emite la autorización, Iber Maraví, ¿no? Entonces, estamos hablando Huamanga 80, 81, 82, ¿no? La protesta del año, la primera parte de los 2000 del CONARE, el FENATE, y esta autorización. Y quería mencionar algo interesante. Cuando Carlos Iván de Gregori hace su investigación en Huamanga con los jóvenes de Sendero Luminoso, hay uno que le dice, sí, pues, al principio muchos jóvenes nos sumamos, éramos parte de este movimiento porque a todos nos prometían que la revolución iba a ganar en 1985. Y cuando ganemos en el año 85, perdón, nos van a dar un ministerio cada uno. Esperó 40 años y le dieron el ministerio. Fíjate, llegó al ministerio, pero con otro método, ¿no? Ahora, muchos quieren jalar a Iber Maraví para establecer una conexión directa con Castillo en estas actividades. Y esto es importante precisarlo. ¿Cuál crees tú que es la relación de Castillo con Iber Maraví? Más allá del agradecimiento, porque Iber Maraví efectivamente le hizo campaña en Ayacucho. ¿Cuál es la relación acá? Es una relación que se desarrolla por el vínculo de las protestas de los sectores de profesores radicales. De ahí viene, ¿no? Según me han contado las personas que estaban cercanas a estos hechos, Iber Maraví es licenciado en educación, ¿no? Y entonces, y fue parte de distintos movimientos de protesta. También fue dirigente de la Federación, ¿no? de Defensa de los Intereses de Ayacucho. Siempre ha sido una persona muy activa, pero sobre todo desde del año 2000 para adelante, ¿no? Así es. Entonces, ¿no? Entonces, y por eso es que aparece en este estado de las protestas en el 2004. De los docentes, Huamanga, etcétera, donde evidentemente estaba presente Sendero Luminoso allí, o Madadef y todos los grupos satélites. Claro, eso fue en 2004, gobierno de Toledo. Yo recuerdo al ministro Nicolás Lynch combatiendo, porque Nicolás Lynch entendía perfectamente la dimensión del problema y la infiltración de Sendero en el ministerio. La conocía además, ¿ya? Entonces la combatía. Pero luego, del 2004, cuando baja, y el APRA más o menos contiene el problema resurge el 2017 ya con Kuczynski. Porque es claro que durante el gobierno de García y durante el gobierno de Humala, si bien se organizan, no salen del ámbito local de Ayacucho, ¿ok? Y luego, o tal vez Junín, Ayacucho, o sea, Sierra Central, y luego viene la huelga del 2017. Pero en la huelga del 2017, Pedro Castillo es el protagonista. ¿Cómo llega a vincularse con CONARE? Ese es lo que pasa que, claro,
Ya antes de esa huelga, Castillo tenía ya, había dirigido varias manifestaciones y grupos y ya se trasladaba a Lima también para organizarse, ¿no? Y cuando se dan cuenta que existen, según su punto de vista, condiciones para iniciar esta protesta, es que se vinculan no solamente a la Sierra Central, sino también a la Sierra Sur, ¿no? Porque hay mucha presencia también de gente del Cusco, ¿no? Y de Puno, ¿no? Claro. Y entonces ahí recién convergen estas posiciones, ¿no? Estos sectores radicales se dan cuenta que se presenta la oportunidad de dirigir, de conducir y llevar adelante una acción política a nivel nacional, ¿no? No, Ahí es la relación. y suspenden clases, si no recuerdo, en algunos lugares hasta 3 meses. Sí, Muy fuerte hubo ese para impacto, sí. fuerte. En Sobre otros todo en el no, interior del menos, país. sobre todo, claro, no en Lima, pero en el Claro. resto del país hubieron zonas del país donde se suspendieron clases 3 meses. Para ellos fue un éxito. O sea, porque el éxito es la suspensión de clases. Entonces, fue un éxito la medida, pero claro, fue un daño enorme a la educación peruana y más teniendo en cuenta lo que ha pasado con la pandemia, ¿no? Ya, Pero pero ahí también estuvo coincidió, adelante sí, Pedro Castillo. ¿Ah? y también coincidió con otros intereses políticos. Hay que recordar que esa huelga quiso ser aprovechada por el fujimorismo Ah, no, contra claro. Fujimori. Acuerda la famosa reunión de Héctor Becerril, ¿no? Con toda la gente, Con Pedro Castillo, del y todos los brazo, demás. Sí, íntimos, sí, sí, íntimos, íntimos, sí, íntimos. sí, Sí, sí. no, no, el fujimorismo no Eso, entendió nada nunca, pero en eso le fin, empoderó. ¿Mm? claro que lo empoderó. Tenía a todo el poder político de Lima respaldándolo, a lo más Claro, fuerte, a la bancada más grande que había en el Congreso. exactamente. Pedro Castillo se empodera del brazo de Héctor Becerril, con el fujimorismo. Eso sí no Claro. hay que olvidarlo. Pero en fin, viene más, me queda claro que viene más, y va a ser muy interesante encontrar los años perdidos de Iber Mabaraví. Esa es la tarea periodística en Ayacucho. Estoy segura, este programa se escucha a través de el radio del Arzobispado de Ayacucho. Estoy segura que en Ayacucho hay mucha gente que tiene algo que contar. Ángel Páez está recolectando estas historias en la República. Nadie va a acusar a Ángel Páez de ser un lacayo del imperialismo yanqui, ¿no es cierto? Entonces, que quede claro que no es una pelea ideológica, lo que estamos buscando es la verdad, una verdad que tiene que resolver el Congreso en los Hechos, próximos claro. días, ¿no? Que tiene que también escuchar el Congreso y resolver el Congreso, porque, o sea, es demasiado para el Perú que el jefe de ITLAO sea ministro de Trabajo. O sea, discúlpenme, pero es demasiado. Hasta para el propio Castillo debería ser demasiado conocer esta información, si es que no la conocía. ¿Ok? Muy bien. Preguntas del público, Albert. ¿Tenemos alguna? Sí, más que preguntas de público, diría aclaraciones, ¿no? Algunas personas dicen, dice, todo lo que has investigado, Ángel, está correctamente documentado, ¿verdad? Eso hay que recalcarlo porque hay personas que creen que son de oídas. No. Eso hay que decirlo porque parece que hay Nosotros, personas que no entienden esto. no, nosotros hemos, a ver, para empezar, el caso comienza cuando colegas de otros medios Claro. publican los atestados, donde aparece Iber Maraví como no ha habido. Nosotros hemos seguido la pista y hemos encontrado declaraciones, que es diferente a atestados. Un atestado es una recolección de datos, interpretación de hechos, cronologías, no. Nosotros hemos conseguido las declaraciones de dos mandos de Sendero Luminoso, dos personas que declaran ser de Sendero Luminoso desde el año 79, Juan Alarcón Gutiérrez y Alfredo Silvera Flores, de dos personas que luego escapan de la cárcel y mueren en combate en las filas de Sendero Luminoso, y ellos hacen declaración con nombre, apellido, edad, relaciones familiares, tipo de acciones Dirección. militares, direcciones y todo. Eso no lo puedo haber inventado yo, ni siquiera alguien de la CIA. Claro. Son documentos muy antiguos, tienen que entender todos con declaraciones. El atestado es llámenlo, informe de la policía. El atestado es lo que la policía recolecta. Resumen. Se lo presenta al fiscal. En esa época se usaba mucho atestado. Hoy ya no, porque la investigación fiscal en el nuevo Código Procesal la dirige el fiscal. Ya ahora tenemos etapa preliminar, etapa preparatoria. Wow. En esa época el atestado
era lo que guiaba al fiscal, porque lo preparaba íntegramente la policía que dirigía la investigación policial. Pero lo que ha encontrado, siguiendo esa pista, Ángel, son las declaraciones originales de los terroristas detenidos, que declaran quiénes eran sus compinches. Y esas declaraciones están validadas, obviamente, en juicios que se siguen contra los que sí estaban habidos. Y esas declaraciones son las declaraciones de terroristas no arrepentidos, sino que se escapan de la cárcel y mueren en combate. ¿Ya qué más quieren, pues? O sea, eso es, o sea, desde el punto de vista de la investigación periodística, eso es oro. O sea, lo que ha encontrado Ángel es oro. O sea, no se encuentra así nomás. Ahora, hay que zambullirte en expedientes viejos. Sí, sí, sí. Porque hay mucha gente, 40 años después hay mucha gente muerta. Y hablamos de un periodo de violencia donde hubo mucha muerte también. Así es, o sea, miren, entre el terrorismo y la pandemia, encontrar sobrevivientes es bien difícil. Bien difícil, son periodos de muchísima mortandad. Entonces, o murieron en la cárcel, o murieron de viejos, o murieron en batalla. Entonces, es muy complicado encontrar gente. Pero hay. O sea, digamos, fue un periodo tan violento y tan expansivo en el Perú que hay gente. Todavía estamos a tiempo. 40 años después, los que lo vivimos, porque Ángel y yo somos más o menos de la misma edad, no nos olvidamos de nada. Sí. Ojo. Iber Maribí contaba con el olvido, y el olvido no es posible en este caso. Y reitero, no tiene ningún arrepentimiento de lo hecho, ¿no? Y como tú dices, por la conducta que tienen, más parece una repartija de puestos ofrecidos hace 40 años que ninguna otra cosa más, ¿no? Repartirte el poder por el poder por el privilegio que obtienes de detentar la función pública, no por una gestión que emane de una lucha que estamos tratando de construir algo mejor, para nada. Es impresionante. Bueno, gracias a Ángel. ¿Alguna pregunta más, Abel? No, más que preguntas, como te digo, hay precisiones. ¿Qué le dirías tú, Ángel, a aquellas personas que dicen se unió al terruqueo? ¿Ángel Páez? Sí, le hago esas preguntas que para nosotros es gracioso, pero es bueno hacerlas porque es que la desesperación de a veces querer defender lo indefendible es fuerte, ¿no? O sea, Ángel Páez no se unió al terruqueo, o sea, disculpen, ¿no? Pues está mal. Sí, sí. De hecho, pocas semanas antes, cuando ya estábamos investigando a Iber Maraví, comenzaron a salir algunas publicaciones que me vinculaban con Sendero Luminoso, porque alguna vez algún familiar fue detenido en una redada como era estudiante de San Marcos. Nunca hubo sentencia, nunca nada, ¿no? Claro. Pero jamás, ¿no? Bueno, lo voy a contar. Una hermana fue detenida en una redada de estudiantes sanmarquinos. ¿Quién no ha sido detenido? Imagínate, ¿no? papeles. Y bueno, y tú sabes, Rosa María, que yo ya estaba en la República, ya era un periodista, digamos, conocido, y tocaron la puerta a los agentes del INCOTE con mi hermana, porque vivía yo en ese época con mi hermana, ¿no? Y entonces les abrí la puerta, ¿no? Incluso les ofrecí un café y les interesó mucho mi biblioteca, una biblioteca parecida a la que tengo acá, ¿no? Y me dijeron, acá hay muchos libros marxistas, hay muchos libros de Lenin y Mao, por supuesto, le digo. Yo soy estudiante también de San Marcos, porque yo estudiaba y trabajaba. Y entonces firmé un acta, o ahí no pasó nada, no sucedió en absoluto, no hubo proceso ni nada, porque mi hermano no tenía ninguna relación, ¿no? No, y además hay que recordar que en esa época la policía no estaba muy capacitada, entonces te veían el libro, no sé, pues, el manifiesto comunista y pensaban que ya eran dirigentes. Entonces tú tienes que decirle, señor, tengo que leer esto porque tengo que estudiar esto, ¿no? Es parte era parte de la sílabus en San Marcos. Claro. Les tuve que mostrar, les mostré acá está el sílabus, acá está. Por si acaso, en biblioteca también están esos libros, ¿ah? O sea, en la biblioteca de cualquier persona culta están libros sobre marxismo porque tienes que leer, no de Alzheimer, como decía en el Congreso. Y lamentablemente y de ahí, pero lo que dicen es pues que estás terruqueando, o sea, tú a todo el mundo le dices,
Ángel va a trancar a alguien, No, pues? No sean yo no digo absurdos. nada, son los documentos. Son los documentos que consignan declaraciones de senderistas que señalan a otras personas. No, no, y además me consta que, al contrario, justamente Ángel tiene una mirada mucho más limpia en el sentido de que a priori no ha condenado a nadie, que acá en el Perú se condena a priori, no. Primero consigo la documentación y después veo qué te digo, pero primero consigo con la documentación a la vista, no hay nada más que decir. Claro, señor Maraví, le hemos pedido que nos dé también su versión y estaríamos encantados que nos muestre el documento que diga, ¿no? Fiscalía, tal fiscal archivó el caso por No, falta de no, pruebas. además es evidente que el señor Maraví, si está no ha habido, ha sido citado. Entonces, el señor Maraví se ha negado a atender las citaciones del sistema de justicia en los años 80, porque evidentemente, como dice, estaba buscado. Lo que pasaba, Claro, pasaba a detención en el acto. Entonces, simplemente se escondió. O sea, claro, que no diga efectivamente. que no puede decir que no sabía que estaba buscado, porque ha sido citado. Bueno, te voy a contar un dato que no he mencionado. ¿Sabes? Ya hemos encontrado la evidencia de que sí sabía de los hechos, porque su tío, el 83, fue detenido. Ajá. Ajá. Pero todavía no sabemos qué pasó porque está libre ahora, ¿no? Es una persona. Pero su tío, el Ok. año 83, por este caso, o sea, 2 años después de atestado, fue detenido. Y él sabía perfectamente por qué fue detenido su tío. Por el mismo caso en el que estaba él, Probablemente es ahí donde él desaparece. ¿no? Claro. Cuando al tío lo detienen, él tiene que salir de Ayacucho. Claro, No hay el forma. O tío- como tú dices, o se fue al campo, o se fue a otra provincia, se fue a Ica, pero como decía en esa época, se borró. Se fue a la selva, a donde fuera. Ya está. y Si estamos estabas hablando del buscado, tío, claro, y claro. estamos hablando del tío Víctor Olarte Espinosa, quien según los testimonios fue el que dirigió las escuelas populares donde se entrenaron los terroristas el año 79. O sea, la evidencia documental es, o sea, el pasado está escrito, no El se tío puede vive, borrar. el tío está vivo el tío. Muy bien. Ese tío tiene mucho que contar. No va a contar nada, pero el tío está vivo. ¿Ah? Ojo, ministro Maraví, este, nunca, como se dice, rete la curiosidad de un periodista. Claro, La ¿no? curiosidad de un periodista de investigación no tiene límites, así que no reten la curiosidad, porque se va a demorar, pero va a encontrar. O sea, estas cosas demoran, ¿eh? No es Efectivamente. que así las producen, Sí. no, demoran. Pero al final terminas reconstruyendo una gran historia, porque en el fondo esto es una Sí, gran historia efectivamente. periodística. Pero es no solo de Iber Maraví, sino de quizás centenares de peruanos. Es Exacto. una caja de Pandora, Una ¿no? caja de Un jefe Pandora. policial de la Bicote me dijo, estás abriendo una caja de Pandora, tú no sabes cuántos senderistas no han sido detenidos o no identificados. Es impresionante, me dice, ¿no? Claro, Y, uno jala una colita y piensa que sale un ratón y de repente sale un tigre completo. Ese es el problema. Así sí, que sí, sí. mucha suerte en esta investigación que yo creo que Gracias. recién inicia sobre un tema no resuelto en el Perú, que son todos los senderistas que jamás fueron sentenciados, jamás fueron descubiertos, atrapados. Hay que decir algo, ¿eh? Ojo, para tranquilidad al señor Iber Maraví. 40 años después, lo más probable es que haya prescrito todo, y sobre todo por las leyes que se aplicaban en esa época. 25 ¿Okay? años era la ley máxima, la sentencia Exactamente, máxima. o sea que ya 25 más 15, ya olvida, más 12 y medio, con la prescripción larga incluso ya prescribió. O sea que esté tranquilo, se puede sentar y contarnos el cuento completo. No va a ir preso por eso. Por lo que hizo en el 81 no va a ir preso. Pero lo que no puede ser ministro, pues. Esa es la gran diferencia. Un político, Claro, un haber político tenido no ese puede antecedente, claro, haber tenido ese ser antecedente mando de no es sendero, mérito. que tu subordinada sea Edith Lagos y 40 años después aparezcas como ministro. Para los que vivimos eso, es imperdonable. Imperdonable. Y el presidente tiene que entenderlo. Parece que él no hubiera vivido la misma época que nosotros. Es imperdonable. Estamos hablando acá de 60.000 muertos. O sea, no es broma. Muy bien, Ángel. Has descubierto, creo yo, una gran cosa, como digo, va más allá de un atestado.
Es una beta. Pero yo espero que todos los colegas ayacuchanos que nos están escuchando, que conocen de esta historia, conocen mejor que nosotros, que están en campo, están ahí, más toda la gente que está en Ayacucho, que nos escucha a través de Radio Cumbres, se conecte con Ángel Páez a la República y pueda darle su testimonio, que va a ser valiosísimo para el trabajo que está haciendo. Muy bien, Ángel, espero haberte ayudado yo también. Tú nos has ayudado mucho a nosotros esta mañana y nos tenemos que despedir, Abel. Así es, gracias Ángel Páez. Nos tenemos que despedir, solamente un datito, Rosa María. El presidente ha ido a visitar a la presidenta del Poder Judicial, a la señora Elvia Barrios. Se la ha visto en pantalla. Parece que va a tener un encuentro en el Palacio de Justicia. ¿Para qué ha ido? No sabemos la agenda. Quiere ser su amigo, no me extraña. Muy bien, son los poderes del Estado, no hay ningún inconveniente. Muy bien, mientras sea público y transparente, no hay ningún problema. Bueno, ha sido muy importante la historia que nos ha contado Ángel Páez, a quien nadie puede acusar, como digo, de ser un lacayo del imperialismo yanqui, ni mucho menos en la República. Tiene años haciendo estas investigaciones, ha cubierto Sendero durante 30 años, sabe de qué está hablando. Así que, paciencia, las investigaciones periodísticas buenas demoran. Cualquier persona que tenga información sobre este caso, comunicarse con Ángel Páez a la República. Inmediatamente lo van a contactar con él. Listo. Gracias, Abel. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana, Rosa María. Cuídate mucho. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.